Hola, este es nuestro grupo para presentar el texto que se nos asignó. Joaquín Ahumada, quien les habla, y María Jesús. Bueno, a nosotros nos tocó el capítulo 3, que se llama Analizar las interacciones en el aula durante la clase dialogada. ¿Qué implicaciones existen para la formación de los profesores? Ahora María Jesús les va a explicar un poco lo que es la clase dialogada, o también conocida como Recitation Script. Bueno, la clase dialogada es una actividad en donde el profesor hace preguntas y los alumnos responden y se les va entregando un feedback sobre su respuesta. Este tipo de actividades se comenzó a implementar en el siglo XIX, pero se asentó más en el siglo XX. Este sistema está estructurado, tiene reglas estructuradas, ya que se implementa desde que los alumnos son pequeños y desde sus primeros años en la educación. También consta de tres movimientos, tres partes principales. La primera es la de iniciación, donde el docente hace una pregunta hacia los estudiantes. Puede ser dirigida o en general. La segunda es la reacción, donde los alumnos responden esta pregunta. Y la tercera es el feedback, donde el docente les hace un feedback a los estudiantes sobre si su respuesta está bien o mal. Y en el caso de que el estudiante no sepa la respuesta, el docente lo que hace es hacerle la misma pregunta a otro estudiante. El tipo de preguntas que el docente hace generalmente son respuestas, respuestas específicas sobre el tema en cuestión. A este tipo de sistemas, a este tipo de modalidad se le han encontrado varias críticas. Las principales son que el docente es el que habla la mayor parte del tiempo y otra de estas sería que el tipo de preguntas hace que los alumnos se pongan nerviosos ya que son bastante directas. Y otra es que no necesariamente responde a las necesidades de los alumnos. Este tipo de el sistema de clase tiene diferentes formas dependiendo según la clase en la que se encuentren los estudiantes. Ahora Joaquín va a pasar a la segunda parte del texto, que es sobre la clase dialogadora como configuración. Esta parte del texto lo que hace es mostrar un estudio que se hizo, estudiar lo que hace esta clase dialogada, y al final se propone cómo transformarla. Para el aprendizaje en este tipo de clases, se tiene que dar un entorno significativo y también una actitud significativa. Esto quiere decir que tienen que estar, lo que se enseña tiene que ser acorde con la realidad de cada educando. Para que se aprenda o no se aprenda, tiene que existir convergencia o divergencia, lo que acá se hace referencia a que en convergencia lo que se enseña responde a las expectativas y a las realidades de los niños, y la divergencia es ajena a esta realidad. Acá también esta parte del texto habla de las preocupaciones típicas que tienen los alumnos y los profesores. Principalmente los profesores, su preocupación es que los alumnos aprendan o adquieran el conocimiento que se les está entregando, y también que estén atentos a la clase, que presten atención, o que el ambiente en el que se está desarrollando esto sea
dé atención hacia el profesor. Esto no significa que el alumno sí esté aprendiendo, sino que lo que busca el profesor es que estén atentos. Y por otro lado, las preocupaciones de los alumnos son que este es un ambiente de tensión, se preocupan mucho porque las respuestas sean correctas, y una variabilidad de situaciones que los ponen en un ambiente muy tenso, los cuales no funcionan para todos los alumnos. Algunos sí van a adquirir el aprendizaje, como se menciona en el texto, pero no todos. Porque varios alumnos están preocupados por salir a recreo, por lo que van a hacer después, o porque no le pregunten. Y eso es también la crítica que se hace en este estudio referente a la clase dialogada. Como mencionaba mi compañera recién, la configuración de esta clase dialogada se hace en actividades, las cuales son en base a preguntas, respuestas, nuevamente preguntas y una retroalimentación. Esto se hace para ir validando o invalidando las respuestas que dan los alumnos, que se hace de manera implícita o explícita. Por ejemplo, de manera explícita, cuando se le pregunta a un estudiante y responde de manera mal, el profesor le dice, no, está mal esa respuesta, y espera que otro estudiante responda. Y cuando es de manera implícita, en vez de decirle, no, esa respuesta está mal, el profesor lo que hace es replantear la pregunta y hacerla de otra forma. Existen 3 etapas o formas de estructuras para realizar este tipo de actividad, que son pregunta, respuesta, validación, pregunta, respuesta o invalidación, y pregunta sin respuesta. Y eso conlleva a lo que mencionábamos recién, que es la validación o invalidación implícita, en donde se vuelva a replantear la pregunta para que se entienda de mejor manera y se pueda responder. Ahora María Jesús les va a hablar un poco de las propiedades y las potencialidades de la clase dialogada. En esta parte del texto nos explica las propiedades de esta metodología y cómo sirven para el estudiante. Nuevamente, aquí se le hace una crítica al docente sobre que ocupa la mayor parte del tiempo hablando y los alumnos tienen poca participación. Pero también se menciona que la participación de los alumnos es importante para que ellos vayan construyendo su propio aprendizaje a medida de las preguntas que va realizando el docente. Es importante cómo el docente desarrolla la clase, la confianza que se tiene con los alumnos, la participación, y también mencionan algo importante, que es lo que hacen los alumnos, que es que muchas veces los alumnos responden porque saben que luego de eso van a tener una pausa hasta su siguiente pregunta y que no van a tener la necesidad de estar constantemente prestando atención si es que el tema no es de su total interés. Otra cosa que tienden a hacer los estudiantes es que muchas veces fingen tomar atención para que el docente no les haga una pregunta. Esta metodología, o sea, este sistema da la intención, da la sensación de que los estudiantes están construyendo su propio aprendizaje a través de las preguntas. Esto es una desventaja muchas veces para los estudiantes, ya que los conocimientos de ellos se van construyendo en las acciones que van realizando. En este caso, nuevamente, la respuesta a las preguntas. Se encuentran diferentes formas de intención, desde el docente hacia los estudiantes.
Menciona el texto que es necesario que los docentes hagan más respuestas del tipo abierta para que los estudiantes puedan dar su opinión y mejor opciones de que el docente los pueda llegar a conocer. Em, la clase dialogada muchas veces no considera la heterogeneidad que podemos encontrar en una sala de clases, por lo que las clases son constantemente del mismo tipo y no ponen atención a los diferentes estudiantes que encuentran. Los docentes están muchas veces acostumbrados a este tipo de situaciones, ya que ellos generalmente se encuentran en ellas, en entrevistas ya sean de trabajo o en otro tipo de entrevistas. Ya. El texto nuevamente menciona que la clase dialogada tiene aspectos positivos y negativos, ya sea la construcción de su propio aprendizaje en el caso de los alumnos, o el caso de los mucho tiempo en el que el docente ocupa hablando, en el caso del docente. Ahora Joaquín presentará la conclusión del capítulo. Bueno, acá esta parte se nombra conclusión y también cómo transformar la clase dialogada. Es decir, después de todas estas críticas que se mencionan, nos dan algunos tips para mejorar esta metodología o este diseño de clase. Y primeramente se mencionan que se tienen que dar diferentes formas en las que se presenta la clase dialogada, no solo de este ritmo rápido y con preguntas cerradas, lo cual conlleva una baja construcción de saberes, a un bajo aprendizaje. Se menciona también que tiene que haber un diálogo cognitivo, que el estudiante tiene que estar interesado por lo que está aprendiendo y que el aprendizaje debiera ser colectivo. Esto quiere decir que sea en conjunto con todos los estudiantes. También se habla de enseñar con este tipo de metodología en base a cooperación y competencia. Se menciona la competencia no como de querer ganarle a otro, sino que de que todos quieran participar en la clase, como por ejemplo que un estudiante quiera levantar la mano, pero que todos quieran levantar la mano, que todos se sientan capaces de participar y que todos quieran participar. Y de cooperación es para que, o sea, quiere decir que todos puedan ayudarse a responder las preguntas que se hagan o que se respondan de manera colectiva. Como por ejemplo cuando, no sé, se le pregunta a un par de alumnos y entre los dos generan una respuesta para dar. Bueno, también acá se menciona que para transformar este tipo de clases, esta clase dialogada, tienen que haber diversos modos de validación e invalidación con respecto a las preguntas que se hacen. Y que no sean solo en base como a segregación, que no sean tan como crudas cuando se dice no, esa respuesta está mal, no, que sean como más más apegadas a la realidad, que sean de una forma que el estudiante se sienta capaz. También se dice que la dinámica de esta clase tiene que ser colectiva. Tanto el estudiante como el profesor tienen que aprender de sí, que es lo que también se nos menciona muchas veces a nosotros. Nosotros aprendemos del alumno y el alumno aprende de nosotros. Y también acá se menciona como un punto súper importante, el espacio en el que se desarrolla la clase, el espacio temporal, las condiciones de los materiales, el espacio físico y el aula en sí. Lo que se menciona acá o se pone como ejemplo es poner la clase en forma de U, así en forma de U, y que todos los estudiantes se puedan ver las caras y que todos se sientan partícipes de la clase,
que nadie se sienta dejado atrás ni ignorado. Y eso es básicamente a lo que nos lleva este capítulo, que este tipo de clase puede funcionar siempre y cuando se realice de la manera correcta. Y que siempre se vele por el bienestar y el aprendizaje del alumno. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias por prestar atención y esperamos que este video haya sido útil para la comprensión de la clase dialogada.